Bienvenidos a Sherpa Financiero, el podcast de las finanzas nada convencionales. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de pasar a la acción. Tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio a través de unas finanzas sencillas y eficaces, aderezadas con una pizca de storytelling y de humor. Sherpa Financiero, episodio 54 del lunes 22 de febrero de 2021. ¿A tu empresa le cabe más financiación? Llegamos al final de la serie que iniciamos en el programa 36 del 26 de enero, cuando te planteaba 5 preguntas que toda empresa, todo director financiero, todo empresario, propietario y todo autónomo debería de poder responder de forma afirmativa para garantizar no solo su supervivencia, sino también su crecimiento, y en la que hemos ido respondiendo a cada una de estas preguntas. En la pregunta 1, ¿tu empresa es viable?, la respondimos en el episodio 36 de 26 de enero. A la pregunta 2, ¿es sostenible tu negocio?, lo respondimos en el programa 41 del 3 de febrero de 2021. La pregunta 3, ¿tu empresa es rentable?, la respondimos en el programa 44 del 8 de febrero. La pregunta 4, ¿tu empresa tiene capacidad de pago?, la respondimos en el programa 49 del día 15 de febrero. Y hoy nos toca responder a esa quinta y última pregunta: ¿tu empresa admite más financiación? Estamos en el programa 54 del día 22 de febrero de 2021. Y la verdad es que la financiación al final tiene que ser un medio, no el fin. Ya sabes que si me sigues de forma habitual ya me lo habrás oído decir otras veces. La financiación es un medio, no es un fin. Cuando la financiación es la única solución, tenemos un problema muy gordo y deberíamos de acudir a otro tipo de profesionales para solucionarlo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué se puede financiar en una empresa? La verdad es que cualitativamente se puede financiar todo. Se pueden financiar las ventas, se puede financiar la liquidez, las inversiones, las operaciones internacionales, maquinaria, inmuebles, las nóminas de los empleados, los impuestos. Se puede financiar todo. Pero cuantitativamente ya es otra cuestión. ¿Por qué? Porque no todo va a caber en la financiación. No tenemos derecho a la financiación ilimitado, no es un derecho ilimitado ni una capacidad ilimitada, ¿de acuerdo? Entonces, esa capacidad está limitada por una serie de ratios, por una serie de circunstancias. ¿Cómo puedo saber hasta dónde puede llegar a endeudarse mi empresa para poder efectivamente dominar este tema y poder, planificar y tenerlo muy claro? Bien, lo primero para saber si me van a dar más financiación es tener claro que voy a poder pagarla. Por eso siempre antepongo la pregunta anterior: ¿vas a poder pagar la financiación? ¿Vas a ser capaz de pagar tus compromisos? Siempre la antepongo a la cuestión de voy a poder conseguir más financiación, porque si no la vas a poder pagar, no hay financiación que valga. No me valen garantías, no valen otro tipo de subterfugios. Si no se puede pagar la financiación, es muy complicado que te la puedan dar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, capacidad de pago, ya lo resolvimos en el programa 49 que te recomiendo que vuelvas a oírlo. Ahí vimos además cómo la podías analizar y estudiar. Pero también necesitamos saber si estás muy endeudado, no estás muy endeudado y te cabe financiación. ¿Cuál es la calidad de la deuda? ¿Cómo la repartes entre el corto y el largo plazo? También, por supuesto, saber el coste de la deuda, si es cara, si no es cara, y eso qué significa. Y, por supuesto, saber si la financiación que tienes, la financiación que vas a pedir, ¿es rentable o no es rentable? Porque la financiación puede ser rentable, te puede aportar rentabilidad a tu empresa, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas cosas bien hilvanadas, bien comprendidas, sería un pequeño estudio pero completo del endeudamiento que deberías de hacer cada vez que te planteas solicitar financiación, sobre todo financiación ya de la grande, financiación para inversiones para bienes productivos, ¿de acuerdo? Pero no dejes de hacerla también de vez en cuando para las operaciones más pequeñitas, porque parece que no tiene sentido y muchas veces también ahí tenemos sentido. Va a depender mucho del tipo de empresa que tengas. Bien, vamos a responder
tranquilamente a estas preguntas. Te decía, ¿cómo sé si tengo mucho endeudamiento, no tengo mucho endeudamiento, si me cabe más o me cabe menos? Para eso solamente tenemos que recurrir al ratio de endeudamiento, es decir, calcularlo. ¿Y cómo se calcula? Sumando el pasivo no corriente al pasivo corriente y a ese resultado dividiéndolo por el total del pasivo. Recuerda, cojo toda la deuda ajena, pasivo no corriente y pasivo corriente, lo sumo y lo divido por el total del pasivo, el total del activo. Me va a dar lo mismo porque la cifra es igual, ¿de acuerdo? Si mi resultado es igual o superior al 70%, estoy muy endeudado, estoy terriblemente endeudado y me va a ser muy complicado conseguir nueva financiación. No me cabría nueva financiación, ¿de acuerdo? Por el contrario, si es menor de ese 70%, bueno, pues me cabría la financiación necesaria hasta completar este 70%, ¿vale? Me cabe todavía esa financiación. Pero voy más allá, en el momento actual, porque estos muchas veces son recomendaciones, ratios de libro, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de saber cómo puedo aplicar este ratio hoy. Mi recomendación es que tu ratio de endeudamiento estuviera en torno al 55%, del 55% para abajo. Si está por debajo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuanto menos financiación necesites, más fácil te va a ser conseguirla. Cuando los bancos vean que tienes una buena capacidad de pago y que encima tu ratio de endeudamiento está en el 55 por debajo, van a tener muchas más ganas de financiarte que si tu ratio de endeudamiento está en un 65%, ¿de acuerdo? Por distintas circunstancias, y ahora mismo ya sabes que se nos viene encima una restricción de crédito. Con lo cual, si es posible, si lo has podido trabajar y lo has hecho y estás en ese 55 hacia abajo, muy muy interesante, porque el problema de los ratios es que no cambian la forma de calcularse. En este caso lo que cambia es la percepción del ratio. Lo que hace unos meses podía ser bueno, lo que hace unos meses estar en un 60, 65, 70% incluso de ratio de endeudamiento era correcto, hoy ya es exceso de endeudamiento, exceso de deuda y justifica el que no te quieran dar financiación. Con lo cual, si lo has hecho ya, fantástico; si no lo has hecho ya, mira a ver si puedes reducir esa deuda, ese ratio de endeudamiento hasta el 55%, si puedes. Cuanto más lo reduzcas, mejor. Si no puedes el 55, pues un poquito menos, un poquito más de endeudamiento, pero intenta situarte en la medida de lo posible por ahí. Lo siguiente la segunda parte que tendrías que mirar sería la calidad de la deuda. Hay una fórmula, yo la verdad es que no lo utilizo porque la calidad de la deuda es muy fácil verla. Tú cuando tienes en cuenta y miras tu balance de situación vas a ver rápidamente cómo has estructurado tu deuda. ¿Cuánto tienes a largo plazo, pasivo no corriente? ¿Cuánto tienes a corto plazo, pasivo corriente? Y se trata de ver si lo tienes equilibrado o si hay un desfase hacia el pasivo no corriente o hacia el pasivo corriente. Lo ideal en un nivel muy general es que cuanto más deuda tengas a largo plazo y menos deuda a corto, mucho más equilibrada tienes la deuda, ¿de acuerdo? Mucho más aire, muchos menos compromisos a corto plazo, y eso es bueno. Pero en realidad yo este ratio no lo miro tanto por eso, sino que lo que me sirve es para revisar la coherencia de la estructura de financiación de la empresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi empresa, que es una empresa chiquitita, que sus inversiones se concentran en equipos de informática, en ordenadores o en telecomunicaciones, pues indudablemente muy pocas veces va a tener un gran ratio, una buena calidad de la deuda. No puede tener préstamos a largo plazo, los tendrá muy momentáneamente, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que verlo en este contexto, en el contexto de la coherencia, ¿de acuerdo? Es para lo que yo lo utilizo sobre todo, no tanto para verlo, sino para ver que efectivamente lo que está haciendo esa empresa con su estructura de financiación es coherente con su tipología y con su modo de actuar, ¿ok? A partir de ahí, tercer paso que debería de mirar, el coste de la deuda. Voy a ver por una parte cómo me afecta en la cuenta de resultados, voy a coger el BAI, beneficio antes de impuestos e intereses, o el resultado de explotación, como quieras llamarlo, y lo divido por los gastos financieros, me va a dar un poquito esa relación. Voy a ver sobre todo cuánto
vamos a decirlo así, cuánto me gasto en finanzas y cómo afecta eso a mi beneficio neto al comparar estas circunstancias. Y luego la otra comparación impepinable que hay que hacer con los gastos financieros es con la deuda financiera, precisamente. Gastos financieros dividido deuda financiera total. Y eso me va a permitir saber el coste real de mi financiación. Vale, aquí, ¿cómo lo analizo? ¿Cómo lo veo? Pues a mí me gusta verlo de la siguiente forma. ¿Está alineada con el mercado? Fantástico y maravilloso. Soy una empresa seguramente más del mercado, interesante, y estoy ahí. ¿Que es mucho más alto que el mercado? Pues posiblemente mi empresa no está transmitiendo todo lo que había de transmitir, no tiene buenos números, no tiene una buena imagen y eso está repercutiendo negativamente en el coste de mi financiación, porque las entidades financieras, a través de su rating, cuanto peor ven mi empresa, cuanto más riesgo les aportamos, indudablemente más nos cobran o más nos quieren cobrar por lo menos. ¿De acuerdo? Este era el tercer punto, el coste de las ventas. Cuarto punto que deberíamos de mirar en ese estudio del endeudamiento, antes de meternos en este fandango de financiación. La rentabilidad. Saber si esa financiación va a ser rentable o no va a ser rentable. Si me va a aportar rentabilidad o no me va a aportar rentabilidad. ¿Y esto cómo lo puedo ver? Esto lo voy a ver a través del apalancamiento financiero. Y es muy sencillito de ver. Lo que pasa es que aquí sí tenemos que hacer dos operaciones. Por una parte, dividir activo entre los fondos propios. Por otra parte, dividir el beneficio antes de impuestos por el beneficio antes de intereses e impuestos, ese resultado de explotación. Y una vez que tengo esos dos cocientes calculados, los multiplico. Si el resultado es superior a 1, la deuda que estoy pidiendo o que tengo es rentable. Si fuera inferior a 1, la deuda que tengo o que voy a pedir no sería rentable. Te lo repito muy rápido. Dos cocientes solamente, no es muy complicado. Activo dividido los fondos propios y por la otra parte, beneficio antes de intereses dividido beneficio antes de intereses e impuestos. Resultado de explotación. Eso, una vez que tengo los dos cocientes, los multiplico y me va a dar un resultado que tiene que ser mayor de 1, rentable, menor de 1, no rentable, ¿de acuerdo? Mi recomendación siempre es una recomendación que le hago a todos los clientes, a los que enseño además a hacerlo en los distintos cursos que imparto o cuando hago mentoría, es simular todas las operaciones de financiación antes. ¿Y qué simulo? ¿Qué utilizo? Pues lo que hago es coger los datos de balance y cuenta de resultados que estaríamos manejando para este estudio que te acabo de recorrer del endeudamiento y le ponemos encima la nueva operación, como si ya la hubiéramos solicitado. Y entonces analizamos ese ratio de endeudamiento. ¿Nos deja un ratio de endeudamiento correcto? Pues ok, adelante. ¿Tenemos una calidad de la deuda también correcta? Perfecto, segundo punto positivo. ¿El coste es aceptable y o está en torno con nuestros objetivos? Porque no siempre es coste, también tenemos unos objetivos que cumplir y a veces es preferible pagar un poquito más por la deuda, pero conseguir esos objetivos que nos marcamos. ¿Es así? ¿Es aceptable? Por eso no digo óptimo, ¿es aceptable? Pues adelante. Ahora, apalancamiento financiero. ¿Es mayor que 1? La deuda es rentable, con lo cual en principio ese ratio o ese estudio del endeudamiento es correctísimo. Pero es que además meto lo último. ¿Puedo pagar esa deuda? Sí. Pues entonces no tengo nada más que decir. Me ha salido todo positivo, puedo asumirla, me va a dejar mi imagen financiera en un entorno correcto, pido más financiación, mi ratio de endeudamiento subirá un poquito, por supuesto, mi capacidad de pago bajará un poquito, por supuesto, pero mientras que se mantenga en ese orden que tiene que estar, que lo hemos ido comentando en todos los programas de estas preguntas, no dudes que estás haciendo una decisión apropiada. Recuerda, simula ratio de endeudamiento, calidad de la deuda, coste, tanto deuda como contra el resultado de explotación. Haz la fórmula del apalancamiento financiero para ver si la deuda es rentable y no dejes de ver si vas a poder pagarlo, metiendo esa operación que vas a solicitar como si ya la tuvieras concedido para ver cómo quedarían todas tus magnitudes, ¿de acuerdo?
Con esta serie he tratado de aportar luz sobre cómo puedes responder a estas 5 preguntas. Te he contado las razones de cada una de ellas y sus porqués. Además te he ido dando las técnicas y los ratios que puedes utilizar para hacerlo, los que yo utilizo cuando analizo empresas para cada una de estas preguntas. Espero haberte ayudado con ello. Y me encantará saber qué te ha parecido esta serie y si te ha ayudado a comprender mejor estas preguntas. Déjamelo en los comentarios, por favor, me interesa muchísimo saberlo. Estos días se ha abierto además un diálogo muy interesante al hilo de las ayudas financieras de Europa. ¿A quién le damos las ayudas? ¿A todas las empresas? ¿A las empresas viables que puedan devolver esas ayudas o que las puedan aprovechar al máximo? Te voy a dejar una encuesta en LinkedIn que me interesa mucho que respondas para ver un poco el parecer de todos nosotros y ver si alguien se digna escucharnos y tenerlo en cuenta. Esta semana que empieza tenemos 2 citas que no deberías de perderte. El miércoles 23, nuevo directo de la comunidad Sherpa Financiera, en la que te voy a proponer una técnica muy especial. Cómo analizar la cuenta de resultados en 6 pasos. ¿Cómo analizar la cuenta de resultados en 6 pasos? Se puede hacer, es muy fácil. Nuevo directo de la comunidad Sherpa Financiero en abierto, miércoles 23. Pero es que el jueves 24 estrenamos los Sherpa Financieros Talks, un nuevo formato para conocer y aprender de los mejores profesionales. Y lo hacemos de una forma muy especial, dentro de esa pizca de storytelling y de humor que practicamos en la comunidad Sherpa Financiero, esas finanzas nada convencionales. Lo hacemos, te decía, con las aventuras y desventuras de un intermediario de crédito, que en este caso es Jesús Campoy. Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien en ese Sherpa Financiero Talks con Jesús. Es una bellísima persona y un súper profesional de la intermediación de crédito con muchísimos años a su espalda. Así es que recuerda, tenemos 2 eventos que no te puedes perder esta semana, 2 citas. Miércoles 23, cómo analizar la cuenta de resultados en 6 pasos. Jueves 24, Sherpa Financiero Talks, el primero. Aventuras y desventuras de un intermediario de crédito con Jesús Campoy. Los 2 eventos a las 7 de la tarde, a las 19:00 horas. ¿De acuerdo? Entrar en la comunidad Sherpa Financiero no tiene coste, no sea que estás esperando para disfrutar de todas estas cosas, de todas estas comunicaciones y acciones que emprendemos. Hasta aquí el programa de hoy, el número 54 del 22 de febrero de 2021. Ahora te toca a ti, es tu momento de pasar a la acción y aplicar lo que te acabo de contar. Únete a una comunidad revolucionaria y nada convencional, donde las finanzas y la financiación son sencillas y eficaces, aderezadas con una pizca de storytelling y de humor. Si te ha gustado el programa, no te olvides de darle al me gusta, a las 5 estrellitas, de compartirlo en tus redes sociales y de comentarlo. Gracias por estar ahí, por hacerlo posible, porque sin ti esto no tendría sentido, no existiría. Cuídate mucho, disfruta del día, sé feliz y te espero mañana.